Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien, bueno, ni tan bien. Bueno, ni también porque seguimos en cuarentena, ¿no? Seguimos Sigue en todo esto cuarentena. del coronavirus. Los que han estado pendientes de todo esto, hemos estado haciendo directos, 2 directos a la semana. Y así vamos a seguir, platicar con yo creo ustedes. que todo abril. Todo abril para seguir con ustedes, si es, o más bien lo que dure la cuarentena, vamos a esperar a hacer todo esto. Exacto, aquí va a estar apareciendo, si lo hay, si lo he hecho hasta para entonces, un calendario de los directos que vamos a hacer, qué días y a qué hora. Normalmente van a ser los miércoles y los viernes de 1 a 3 de la tarde, más o menos. Entonces van a tener ahí 3 días súper movidos de Apolo 11 porque miércoles directo, jueves video y viernes directo otra vez. Entonces va a estar Exactamente. súper bien. Entonces, apóyenos mucho. También, otra noticia, ya tenemos cuenta de Patreon. Claro De que hecho, sí. esta fue una idea de ustedes en un directo en la cual ustedes nos pueden apoyar desde $5 para pues que esto crezca, ¿no? Y también nosotros les vamos a dar muchísimos beneficios, Claro que contenido extra y muchas cosas más. Entonces, ahora sí, el día de hoy vamos a hablar sobre alienígenas ancestrales, como ya lo vieron en el título del podcast. Pues alienígenas ancestrales. Un gran tema, ¿no? ¿A Yo qué creo te que suena esto? A mí me suena History al güey de Así a mí, History, güey despeinado, que no entiendes nada y dices qué tiene de lógica esto. Hoy Exacto. vamos a entrar básicamente en qué es todo esto y explicárselos un poquito más digerible y vamos a dar nuestra opinión de qué pensamos sobre esto. Exactamente, entonces, ¿comencemos? ¿Comencemos? Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy, alienígenas ancestrales. ¿Qué es todo esto, Pol? Alienígenas ancestrales, ok, ¿a qué se refiere todo esto? Les voy a hacer un pequeño resumen de qué significa todo esto de alienígenas ancestrales. Básicamente alienígenas ancestrales es el concepto de que en culturas antiguas, o sea, como primigenias, digámosle así, o sea, de cómo surgió el humano, o sea, Egipto, Mesopotamia, Perú, bla, 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 o sea, como muy antiguas, hubo presencia alienígena con tecnología, con información, con conocimiento y estuvieron en todo el avance del humano en esa época, básicamente. Exactamente, y bueno, aquí un recordatorio para todos, ¿no? Pol, ¿tú sabes cuándo inicia la historia? ¿La historia? ¿Cuándo Sí. inicia? Bueno, o sea, ¿números? La historia, cuando, Sería- no el año, pero con Ah, qué ok. hecho inicia la historia. Con la caída con... No, con A la ver. escritura. Con la escritura. Ah, ok, ok. Con la escritura. Ok. Cuando Y se yo ya me iba empiezan a a pirar. escribir, cuando empieza la escritura, empieza la historia. Entonces, vamos a tomar escritos antiguos, como lo son el Ramadán, como son la Biblia, pues algunos escritos de los antiguos, pues no sé, nazqueanos, que vivían en Nazca, Perú. Y pues algunos lugares míticos como, bueno, eso no cuenta como liceo porque no hay escritura tal como se es la escritura, pero de Egipto, de los mayas y un poco más. Claro que sí. Entonces vamos a empezar con, primero vamos a fijarnos en algunas religiones Ujú. que existen hoy en día y que juran y perjuran Ujú. que y Pues que creen todo esto en existió, contacto ¿no? antiguo alienígena, ¿sabes? Ujú. Y son varias, se las voy a... yo no conocía muchas de estas. Digo, yo aquí quiero especificar algo antes de que mencionemos esto. Todo esto, obviamente, como dijimos, son religiones. Y lo que estamos diciendo realmente no es comprobado como de alguna manera científicamente. Sí, es cero científico. O sea, es cero No hay científico. comprobación. De no hecho, hay comprobación. aquí y- en la investigación dice que es una hipótesis sin base científica o histórica. Básicamente, o sea, esto es algo que la gente cree y que es algo que han encontrado como algunas coincidencias. Todavía no tiene como la fuerza para hablar como de que tenga un sustento histórico o científico. Todavía no tenemos eso. Digo, a lo mejor esto puede avanzar en unos años y podemos descubrir algo enorme. También les quería decir, si quieren una segunda parte de esto, hablando de los autores que hablan de esto, porque ahorita se los voy a mencionar, dejen su like. Si dejan un like y este video realmente tiene likes, nos damos cuenta que sí quieren esto. Entonces, Y- si quieren una segunda parte como para que le hablemos más de quiénes empezaron esta teoría, quiénes son los que dieron estos argumentos, dejen un like por aquí abajo.
Y compartan el video también, sería muy importante. Exactamente, entonces voy a mencionar algunos de los autores de todo esto. Es Eric von Däniken, también Serachia Secaraya, ¿no? Secaraya Sitchin, después Robert Temple, Shklovsky y Sagan, David Icke, Anton Parks y ya. Entonces vamos a empezar con las religiones ovnis, claro, ¿no? sí. Lo que les decía, voy a mencionar algunas religiones que realmente creen que tuvieron algún contacto antiguo con alienígenas. La primera es teosofía, también gnosticismo, samaelino, nación del Islam, cienciología, libro de Urantia, raelismo, Heaven's Gate y mormonismo. Mormonismo, ok, súper bien. Estas religiones que existen hoy en día creen realmente que hubo un contacto antiguo con alienígenas. Y aquí vamos con las pruebas. Claro que sí. Las pruebas se trasladan a muchos años atrás, cuando se escribió el Ramayana, que data del siglo III a.C. El Ramayana, para que me entiendan, básicamente esto surge de la mitología hinduista. No sé si recuerden, pero el hinduismo lo hablamos mucho en un podcast que hicimos sobre la reencarnación, muy bueno, con Paola Minerva. Y básicamente en ese podcast les explicamos más de dónde surge el hinduismo, bla, 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 de dónde viene. Entonces, si les interesa más de esta parte de la religión y de la cultura, mitología del lado oriente, pueden ir a ver ese podcast porque explicamos muy bien históricamente de dónde surgen todas estas religiones, ¿no? Pero empecemos con el Ramayana. Exactamente, en el Ramayana hay textos que realmente a mí me volaron la cabeza. O sea la verdad es que sí suenan y dices, ok, con el conocimiento que tenemos de cultura pop hoy, porque sí los de la Biblia, pues ya conocí algunos, ya conocí algunas teorías, porque yo soy cristiano, entonces a veces ahí entre amigos se hablaba como de, no, es que esta parte suena a ovnis y así. Ya me sabía algunas de esas teorías, pero en sí, lo del Ramayana nunca lo había oído y suena bien loco, se los voy a leer. En la mitología hinduista, como bien dijo Paul, los dioses y sus avatares viajaban de un lugar a otro en vimantas, vehículos voladores llamados carrozas volantes o carros voladores. Hay algunas menciones de estas máquinas voladoras en el Ramayana, y que es un texto épico religioso que data del siglo III a.C. O sea, es muy antiguo. 300 años antes de Cristo, o sea, hace 2320 años aproximadamente. O sea, muchísimo tiempo. Entonces, y es muy importante saber que los ovnis no es algo nuevo, compañero. No es algo que desde los 70, desde sí, es algo 51. Como exactamente. En ese entonces entró a la cultura pop y se volvió famoso. Pero de esto se habla. Sí, es algo como que agarró mucha fuerza, sobre todo con Roswell, se hizo muy famoso, se metió en la cultura pop. Antes de eso todavía estábamos hablando cuando surge la ciencia ficción en el siglo XX, pues obviamente... En los 80 se fortaleció mucho y todo el mundo piensa que los ovnis y los registros ovnis es algo muy actual. Esto se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo. Y se manejaría más como de este lado en alienígenas ancestrales. Exactamente. Pero realmente llevan de mucho tiempo y hemos estado viendo este fenómeno ovni, por así decirlo, porque no sabemos qué son. No sabemos si son aliens o otra cosa. Aquí creo, bueno, tal vez lo diga en la conclusión, pero me lo he hecho ahorita. Yo creo que también es una búsqueda del humano de algo más allá. Yo creo que sí, Porque muchas veces vemos el sol y antes creían que era Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ves... Bueno, pero cuando ves 3 esferas dando vueltas que de repente se unen y salen volando de tu cielo, pues dices... Tal vez puede ser eso, o tal vez puede ser que Tony Hawk viajó en el tiempo. ¿Tony Hawk? Tony Hawk hizo un ollie así súper... Ahorita van a ver radical. por qué digo... Viajó en el tiempo, güey. Ahorita van a ver por qué digo Tony Hawk. Pero bueno, voy a leer literal el Ramayana. Esto es una traducción, obviamente no se los vamos a leer en... Supongo que está en... ¿Hindú? Exacto. Sí. No sé en qué idioma sea el hinduismo en su época, pero esto es una traducción. Dice algo así. En Ramayana 6.123 dice: ¿acaso no es mía la maravillosa carroza? Se llama Pushpak, hecha de flores, es la traducción, hecha por manos divinas. Esta carroza, mantenida con el mayor cuidado, te llevará flotando por los campos de aire y te llevará sin cansarte hasta la hermosa ciudad real de Ayodhya.
Yo digo. Digo, no sé, estamos hablando de una cosa voladora que te lleva a una ciudad en otro lugar, pues... A una cosa preciosa, hecha de flores, que te lleva por los campos de aire sin cansarte, o sea, por lo menos era un coche. Ajá. Por lo menos. O un avión. Un avión, un coche, una carroza, un hoverboard. No sé, pero en este entonces no tenían nada. Sí, o sea, no tenían para nada, o sea, creo que, o sea, sí existía la rueda, pero pues era carretas. Sí, y no sé, no estoy tan seguro. O sea, sí. probablemente había carretas, o sea, No, digo. Y de hecho aquí hay una imagen, no sé si se las vamos a poner, pero aquí hay una imagen de cómo se veía más o menos, y pues sí, se veía como... Sí, no creo que se las pongamos. Pero, bueno, sigamos. Ahora, otra parte del Ramayana, por si esto no les quedó muy... No les supo muy a ovnis. Saboreado. Exacto, el Ramayana 6.124, que es el siguiente al anterior 123. 124 dice: rápido por el aire, como lo eligió Rama, el maravilloso carro de la tierra surgió, y cubierto con cisnes y alas de plata, perforó las nubes con su carga de reyes. O sea, si yo aquí traduciéndolo así con mi ignorancia, la verdad es que esto me suena como que, o sea, surgió de la tierra, es como si hubiera salido de la tierra. Sí. Después, cubierto con cisnes y alas de plata, me suena como que literal era algo de metal. Blanco con reflejos. O sea, con reflejos blancos probablemente. Y perforó las nubes con su carga de reyes. O sea, imagínate esto, como traduciéndolo, se me imagina como cuando los jets, los vemos que un avión va muy alto y va como cortando. Sí, sí. O sea, no es cortando, pero se ve una línea blanca porque van muy arriba, ¿no? Siento que sería como la traducción, ¿no? Y cuando lo ves así es como de, ok, o sea, es que piensen, insisto, o sea, ahorita lo puedo decir y dicen, ok, pues eso es súper normal, ¿no? Piensen que esto fue hace 2300 años. 2320 años, o sea, es demasiado tiempo, no existía para nada la tecnología, ni los conceptos, ni los conocimientos que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces es algo muy raro. Esto lo discutía un poquito Eric von Daniken, uno de los postulantes de esta teoría, que les leímos al principio. Él discute en el Ramayana y los Vimanas, con el capítulo 6, que fue el que leímos, de su bestseller Carrozas de los Dioses. Y sugiere que eran vehículos espaciales. Para apoyar su hipótesis, ofrece una cita que dice provenir de su traducción de Mahabharata, hecha por C. Roy en 1889. Bhima voló con su Vimana. Ya dijimos que Vimana era un carro. O sea, la Vimana es lo que explicamos que era como este carro de los dioses. En un rayo enorme que era tan brillante como el sol y hacía un ruido como el trueno de una tormenta. O sea, es que ahí es donde regresamos, o sea, insisto, pónganse como en la posición de alguien de hace 2300 años, imagínense, digo, esto es un escrito, puede ser divino, puede ser que esto no haya pasado realmente y solo era ficción en ese momento. Historia. Un libro que alguien escribió hace 300 años. 2320 años. 20 años. Alguien lo escribió. Digamos que maybe era alguien que hacía ciencia ficción. En sus épocas. Pero aún así, ¿cómo se está acercando a algo que existe actualmente? Que, o sea, imagínense llevar un avión a esa época. ¿Cómo la gente se pondría? Bueno, y esto apenas va empezando. O sea, apenas va empezando, ¿no? Después, en el libro de Génesis y libro de Enoch, esto pues lo conozco. Para que sepan, Génesis y el libro de Enoch, para quien no sepa, es parte de la Biblia, si no me equivoco. Enoch no. Enoch es un libro, como un DLC. No, es apócrifo. Explica por favor qué es apócrifo, porque por Sí, bueno, apócrifo, el Vaticano, no me acuerdo en qué año, el Papa Pío, no sé qué, hace 1.000.000 de años. ¿Pío? Pío, así se llama. Okay. Creo que fue él, no me crean, pero agarró todos los libros de la época que, pues, para conjuntarlos en una Biblia, o sea, ya existía una Biblia. Ajá, pero decir que voy a agregar. Tenía muchos libros, y había muchos libros que estaban descubriendo en ese entonces, había traducciones que estaban haciendo, entonces se iban agregando y iban como pensando para que tuviera una congruencia, digamos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, bla, bla, bla. Y entonces, Génesis es el primer libro de la Biblia en todas las Biblias, ¿no? Porque hay Biblias cristianas, hay Biblias católicas,
que quitan y ponen algunos libros. Ok. El libro de Enoch es un libro que la Iglesia Católica quitó y lo llamó apócrifo. Apócrifo porque decía cosas que no concordaban con lo que ellos pensaban. Ok. Entonces decían, no, esto no es tan dictado por Dios. Ok, Esto o sea, es tiene como más mano manita del humano. hombre. Sí, Ok. sí. Y a eso le llamaban libros apócrifos. O sea, libros apócrifos, como lo que yo entendí, es básicamente un libro apócrifo es algo que no se considera completamente de Dios, como una escritura de Dios, se considera más como una interpretación del humano. No, toda la Biblia es interpretación. O sea, sí, es interpretación del humano, pero me refiero, es más, o sea, como historia del humano más que una iluminación divina. ¿Algo así? Al Vaticano no le pareció. Ok. Porque decía tales cosas que ellos pues no evangelizaban, cosas así. Ujú. Y en ese entonces pues era lo que había, ¿no? Ok. Entonces ahora sí, Enoch era un libro apócrifo. Pero bueno, ahora vamos a leer Génesis. Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de los dioses vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Aquí un punto muy importante. Aquí dice los hijos de los dioses. Pero vaya que no habla así Génesis. Ajá. Génesis dice los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque pues estaban en el paraíso, ¿no? Ajá. Entonces les cuento rápido la historia de Génesis antes del versículo 6. Estaban en el paraíso Adán y Eva viviendo como Cool, querían. todo bien. Después muerde la manzana Eva y Dios los destierra del paraíso. Y dice, Pasa, ¿sabes ¿qué qué? pasa? Aquí viven de puta madre, ¿sabes qué? No, váyanse. ¿Por qué? Porque la tierra era habitada por hombres salvajes. O sea, hombres que no tenían ningún dios, nadie los cuidaba y andaban vagando por la tierra, podríamos decir, cavernícolas. Ok. Ok, entonces a estos hombres se les llamaba los hijos de los hombres, o sea, como la carne, así se le llama muchas veces como a esta parte carnal que tienes que va contraria A lo divino, ¿no? pues sí, o sea, como a tu moral cristiana. Ujú. Entonces, eso es la carne, entonces eran como los hijos del hombre porque el hombre está hecho de carne. Entonces, Ok. eran los hijos que no tenían nada que ver con Dios. Y aquí dice los hijos de Dios, punto mal. Ok, la cosa es, lo voy a traducir, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de los hombres vieron a que las hijas de los seres humanos se referían a los de Adán y Eva, y bueno, a los de Caín, Ujú. ok, eran hermosas. Entonces, tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios, los hijos de los hombres, con las hijas de los seres humanos y tuvieron hijos con ellos, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. ¿Ok? Esto es de Génesis 6, del 1 al 4, de la nueva versión internacional, NBI, que es una versión de la Biblia. Existen varias, existen Reina Valera, nueva versión internacional, Jóvenes Unidos, no sé qué, bla, bla. Existen varias versiones que cambian el tipo de lenguaje. Seguro todos han leído esta Biblia que es como y Jehová vino y nosotros tuvimos, y habla como en vosotros y Ajá. habemos y palabras como muy antiguas. Ok. Esto es Reina Valera. Y nueva versión internacional habla con un lenguaje como Más coloquial, sí, sí, por sí. así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, un intérprete dice que hubo una mala traducción y en vez de gigantes, o sea que la palabra gigantes fue reemplazada por Nephilim. Y aquí yo más o menos, si esto, o sea, de los Nephilim, básicamente los Nephilim eran hijos de ángeles con humanos. Entonces, básicamente, imagínense que bajaron ángeles y se empezaron a reproducir con humanos y salieron estas como, o sea, humanos, pero mucho más cercanos como a algo divino. Y entonces como a aquí los podemos ángeles. juntar algunas como culturas. ¿Qué era Hércules? Un Nephilim. Era un semidios. O sea, era un semidios, alguien, o sea, algo divino que vino a reproducirse con algo mundano y se dio esta combinación, ¿no? Exactamente. Entonces, dicen que esto, pues, realmente no eran seres divinos, eran alienígenas. Eran alienígenas, que estos ángeles realmente no eran ángeles, eran extraterrestres que los vimos como seres divinos y que probablemente no eran seres divinos, solo eran alienígenas y eran tan Entonces, extraños. los que salieron del paraíso, o sea, los hijos de Caín, porque pues Abel ya estaba Pues ya estaba bien frío pues, con esa piedrita. Pues se reprodujeron sus hijas con estos hijos con estos Nephilim, Con estos Nephilim. que ya habitaban la tierra, entonces, que eran gigantes. Y nos regresamos al mapa
Ay, se me fue el nombre. Monte. No sé qué monte. Montes, sí. Sí. Bueno, este mapa habla sobre gigantes. Que estaban en Argentina y de hecho creo que sí se han descubierto. Sí, se descubrieron, o sea, eso es súper real. O sea, esto sí creo que sí es. También después la Biblia habla de David y Goliat. Goliat era un gigante. O sea, se supone que en la antigüedad, y esto creo que sí ha sido un poquito más comprobado arqueológicamente, creo que sí ha habido vestigios de humanos, o sea, de restos humanos muy grandes. O sea, tampoco se imaginen que eran así gigantes, pero enormes, no eran de tamaños de edificios, maybe medían, ¿qué te gusta? ¿2 metros y medio? ¿3 metros? No. O si eran 5 metros, bueno, a 5 metros tampoco es un edificio, ¿no? O sea, no. Me refiero, o sea, no eran tan grandes. Gigantes, 5 metros. O sea, 5 metros, eran muy grandes, pero no eran... 2 Michael Jordan. O sea, eran un elefante. Sí. Del tamaño de un elefante, pero hombres. Entonces, exactamente. Y también ahora vamos al libro apócrifo, del libro de Enoch, que amplía e interpreta el Génesis 6.1. Explica que los hijos de Dios eran un grupo de 200 ángeles llamados observadores, que pues estos observadores decidieron reproducirse con los humanos. Y pues su descendencia, que eran los Nephilim, que eran traducido a gigantes, que pues consumieron todas las posesiones de los hombres cuando los humanos pues no, pues como que eran más poderosos. Entonces pues ganaban ellos las guerras y así. Después, esto ya no viene acá, pero me acuerdo muy bien que cuando Noé, ubicas a Noé, la arca de Noé, todo el mundo conoce esa historia. Entonces, no. ¿Sí era Noé? Sí, Noé. No. ¿Sí era Noé? No, era el de la ballena. Sí, justo. No sé. No. Ok, no me hagan caso, ya me revolví las ideas. La cosa es que Noé odiaba a un pueblo, porque ese pueblo ganaba todas las guerras, era muy bélico y no iba con las dictaduras de Dios. Entonces él le dice a Dios, castígalos. O sea, ve cómo se portan. Y entonces Dios le dice, tú silencio, tú arma un arca de tanto por tanto, mete animales y mete a tu familia y yo voy a limpiar la tierra. Perfecto. Después viene... Sí, creo que sí es Noé, alguna vez me contaste esa historia. Sí, o sea, ese sí es Noé. Pero el que tenía pleito con los filisteos era el de la ballena, que ahora no recuerdo cómo se llama, qué pena. Bueno, la cosa es que pues Noé pues arma el arca, bla, 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 y se inunda la tierra. ¡Pum! Y entonces, ¿qué pasa? Se limpia la tierra de todos estos gigantes, pues cosas raras que había. Y ya. Y pues de ahí para ahora, ¿no? Y entonces, pero la cosa aquí dicen que esos gigantes eran Nephimis, que eran hijos de ángeles alienígenas. Y esto es una interpretación de muchas personas, regresando al tema que estamos hablando, no estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de alienígenas ancestrales, y dicen que estos gigantes probablemente eran como seres, o sea, que habían venido extraterrestres a reproducirse y a como intercambiar como genético, y por eso es que salieron tan distintos y eran gigantes y eran de otra manera, digo, los más como exitosos fuimos nosotros. Exactamente, y ahora vamos a ya más vestigios, ya no es escritura, ya es como cosas que se han encontrado, como O sea, evidencias físicas, ¿no? En la historia, básicamente, para hablar de algo histórico necesitas dos tipos de evidencias, hay evidencias físicas y escritas. Las escritas es literal, cartas, libros, no sé, papiros, todo eso eran cosas y escritas que tú puedes... Y físicas pueden ser jarrones, pueden ser pinturas, pueden ser pirámides, pueden ser basamentos, pueden ser muchísimas cosas. Pues la cosa es que ubicas las líneas de Nazca. De hecho, a la gente que le guste todo esto de los alienígenas, a mí en lo personal siempre he sido muy fan de todo esto, y las líneas de Nazca, digo, aquí yo puedo dar una anécdota. Cuando era pequeño hacía collage sobre alienígenas y justamente empecé a investigar sobre las líneas de Nazca. Y aquí hay algo muy raro en las líneas de Nazca. Lo que dicen es que cómo pudieron hacer líneas tan grandes con formas tan específicas que ellos no podían ver. O sea, me refiero, cuando ustedes pueden irse a Google Maps y pueden irse a las líneas de Nazca, o sea, busquen las coordenadas. De hecho, aquí está apareciendo la imagen, espero que esté apareciendo, Oscar. En YouTube está apareciendo el astronauta. Así se llaman estas líneas de Nazca, y literal es... Es como un ser, como con un casquito. Como imagínense que un niño de 8 años dibuja a un astronauta. Así se veía, pero imagínense que esto es de kilómetros de distancia. Es una montaña. O sea, es una montaña donde está literal ahí como un monito, y después hay otras que están como... De hecho, en Nazca es donde se prueban muchos,
como motos y carros que se utilizan porque esa es una zona muy plana. Y es tan plana que puedes, o sea, recorrer demasiados kilómetros y no pasa nada, no te encuentras ni una piedra, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo que voy es justamente por eso lo hicieron aquí estas culturas antiguas. Porque eran lugares completamente vacíos donde hicieron estas líneas. Se suponía que esto era para que los dioses vieran y era como su manera de comunicarse con los dioses. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué se querían comunicar con los dioses y por qué los dioses los veían desde arriba? Ahí tengo... O sea, puede ser que vamos sí. a la Biblia otra vez. Uh-huh. La Torre de Babel. Uh-huh. La Torre de Babel es una historia que muchas culturas se peleaban entre ellos, ¿no? Y entonces, de repente, empezaron a construir, porque todos sabían que Dios estaba arriba. ¿Por qué? Porque ahí estaba el sol, o llámame loco, no sé. Algo había arriba, ¿no? Y entonces empezaron a construir una torre. Pero la construían entre tantos que los idiomas, ¿sabes? O sea, los idiomas eran, pues no se entendían, pero sabían que tenían que llegar arriba. Entonces empezaron a construir una torre muy alta, hasta que se les cayó, ¿no? Pero esa no es la historia. La historia es que siempre han querido llegar arriba. Entonces, figuras enormes, tiene alguna lógica, ¿no? Una figura enorme, ¿para qué? Pero me refiero, ¿por qué están tan exactas? No lo sé. O sea, ahí es cuando se dice, mucha gente, justamente por eso que eran tan exactas, decían que esto era justamente porque los dioses realmente no eran dioses, eran alienígenas que estaban volando y básicamente veían cómo o sea, literal tenían una comunicación entre ellos, ¿no? También muchas veces alienígenas ancestrales, no piensen en esos alienígenas cabeza alargada. También dicen, hay teorías que hablan de astronautas que en un futuro saldrán y entran a agujeros negros, bla, 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 y salen en el pasado. Y es lo que veían, porque literal, este astronauta tiene un casco. Sí, tiene un casco de astronauta. Y de hecho, esto, digo... Y tiene botas. Es que ve las botas. Tiene botitas. Ve las botas. A lo que voy con esto es, por ejemplo, en todo esto de las culturas y así, es... Maybe, o sea, no sé si ubican, ¿cómo se llama esta película de los monos? No sé. ¿Tierra de los simios? Planeta de los simios. Planeta de los simios es básicamente eso, que mandan un chango creo que un agujero negro, sale en el pasado y resulta que ese mono se vuelve más inteligente y regresan como al futuro. Es como toda una paradoja que dicen que justamente por eso es que los monos avanzaron, porque llegó un mono en una nave, ¿no? No sé, pero ve, aquí está apareciendo otra imagen, que esta es muy importante que la vean, porque antes en Nazca, pues los nativos se alargaban la cabeza. A los niños básicamente lo que hacían era ponerles 2 tablas para que cuando fueran creciendo el cráneo se les iba haciendo hacia arriba, y lo que decían es que esto era para parecerse cada vez más a sus dioses. Y y es cuando dices, ¿qué pasó? Eso es lo que más me sorprendió. Después podríamos hablar de las pirámides, de cómo están alineadas las de Giza. Ajá. Y las de... ¿Y las de los mayas? Sí, la que está en Quintana Roo. Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Teotihuacán? No, eso es aquí. Chichén Itzá. Chichén Itzá y las de Giza están alineadas de la misma manera, o sea, están puestas literal, creo que miden lo mismo, está bien loco. Uh-huh. Pero eso lo podemos hablar en otro podcast, porque ¿cómo las construyeron? ¿Cómo construyeron una pirámide? ¿Las has visto? O sea, ¿has visto fotos? De hecho, hubo un español arquitecto que cuando se jubiló dijo, o sea, él siempre tuvo la duda de cómo se hicieron las pirámides de Giza, y él intentó con la tecnología que había en esa época, cómo pudieron haber hecho unas máquinas para subir la cantidad de piedras que pesaban toneladas sin utilizar mucha fuerza, pero que aún así no lo ha podido comprobar del todo, porque era muy complicado. Entonces, en ese sentido, si quieren otro podcast sobre esto, más sobre alienígenas ancestrales, pero en el sentido de pirámides y de basamentos, pues estaría muy chido. Dejen aquí su like. Y también, ¿cómo se llama esta que está en Londres? Stonehenge. También hay otra pirámide en Inglaterra que le decían que era como la pirámide de la luna. O sea, bueno, no, es que creo que no le decían de la luna, pero el chiste es que era una pirámide que brillaba. Que con la luz de la luna empezaba a brillar y era para atraer a los dioses. O sea, todo esto... O sea, bueno, no era una pirámide. O viajamos al pasado. Era una montaña. Era una montaña que brillaba con la luz de la luna, y ahí construyeron cosas. Hola. Como Stonehenge, más o menos. Ok. ¿Qué les digo? O sea, realmente, más pruebas que quieren. Entonces, una de dos. O en algún momento de nuestro futuro, viajamos al pasado. Y cambiamos toda nuestra historia. O
hay que aceptar que hay alienígenas que han venido. De hecho, en este sentido, yo he escuchado que hay muchas teorías sobre que, digo, conocemos a veces más del espacio que de nuestro propio planeta. ¿A qué me refiero? Hay océanos que no conocemos, la mayor parte de nuestros océanos no sabemos qué hay debajo y se han descubierto estructuras muy, muy grandes, ¿no? Y muy misteriosas. Mi conclusión básicamente sería que a lo mejor no sabemos, está esta teoría, por ejemplo, de que realmente no son alienígenas, o sea, no son extraterrestres, sino son personas de aquí, que viven debajo de los océanos y tienen estas naves que salen de los océanos y empezaron a hacer todos estos cambios. O sea, que es una civilización mucho más avanzada de humanos dentro de... Eso dicen en del Tampico, agua, ¿no? según Ricardo Farrell. Sí, según Ricardo Farrell, que es un estandopero de aquí de la Ciudad de México, dice que en Tampico dicen que hay alienígenas. Y que por eso nunca tiembla ahí. No, que no hay huracanes. Ah, que no hay huracanes ¿Qué? ahí porque Que se van porque es... y... que es porque hay alienígenas en su lago. Sí, es un lago, ¿no? Sí, la cosa es, déjenme aquí en los comentarios o hay mensajes de voz en Anchor y pues lo pueden hacer de muchas maneras haciéndolo llegar a nosotros como en Instagram @apolo11.fm que nos pueden llegar como pues sus teorías de qué está pasando aquí. Nosotros ya les dimos esto y una conclusión rápida. Yo creo que lo mismo de siempre que hablamos de alienígenas, yo creo que es muy egoísta decir que estamos solos en el espacio. Y si nosotros podemos ir a Marte y podemos ir a la Luna y podemos... ¿Por qué ellos no pueden venir? Sí, exactamente. Si tienen ese tipo de tecnología, a lo mejor son más avanzados. Pues, literal sería como de taxi. Sí. Y básicamente vendrían para acá, ¿no? Entonces, yo creo que también como mi conclusión, no hay que ser egoístas, hay que pensar que puede haber otras cosas. Tampoco convencernos de que todas las cosas que vemos y que todas estas cosas que hablamos hoy tienen que ver con alienígenas. No todo tiene que ver así, como lo dijimos desde el principio. Esto no está comprobado ni científicamente ni históricamente, son teorías que tiene la gente y se nos hizo muy interesante hablar de esto por la perspectiva que le da a las personas y es como una teoría más de qué es lo que está pasando, ¿no? Exactamente, entonces pues yo creo que no hay nada más que decir. Yo sí creo que hay algo más que decir, perdóname, Sí. pero síganos en nuestras redes sociales, que sería apolo11.fm, en Facebook, en Instagram y en TikTok. No hemos subido mucho en TikTok, pero ahí estamos también. Y lo más importante, que es lo más nuevo que tenemos, ya hicimos una cuenta de Patreon. Patreon es una, para lo que no sepan, Patreon es una cuenta que nos ayuda para los que ustedes nos quieran seguir apoyando para generar este tipo de contenido. Pueden ir ahí y hay 3 tipos de... Aquí están apareciendo los 3 tipos de paquete, que es terraplanista, conspiranoico y sociedad secreta. Y en esto nos pueden apoyar muchísimo, van a tener contenido extra si se suscriben, van a tener muchas cosas de parte de nuestra. Descuentos en merch, descuento, exactamente. Videos personalizados tú y yo, también vamos a tener contenido especial, sugerimiento de temas, bla bla bla, muchísimas cosas. Sí, exactamente, se los vamos a dejar aquí abajo el link, váyanse a dar una vuelta, nos apoyarían muchísimo porque como saben nosotros hacemos esto en nuestra propia bolsa y a veces nos cuesta un poco de trabajo, entonces si ustedes nos pueden ayudar sería un gran ayuda. Exactamente, entonces ahora sí no hay nada más que decir, compren Claro, la merch, mándenos mensaje por Instagram, estén atentos de los directos porque pues como no hay que salir de casa, pues aquí estamos nosotros para acompañarnos en su cuarentena. exactamente, hagamos directos y hablemos todos porque han estado muy bien, Han estado muy hemos divertidos. hecho hasta ahorita, hay muchas preguntas de ustedes, nos la pasamos muy bien, son de 2 horas y se acaban muy cansados, pero se pueden alargar lo que ustedes También los gusten. pueden ir a ver, aunque ustedes no hayan estado en el directo, los estamos resubiendo a la cuenta de YouTube nada más. Entonces, si estás en Spotify y nos escuchas en podcast, date una vuelta por YouTube y ves esos directos. Exactamente, entonces, pues ahora sí no hay nada más que decir. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Polanosh Y esto es Apolo 11.